Con el encuentro del quehacer institucional nos van a presentar el proyecto del profesor Gerardo Mora y la profesora Rosa Ortiz. Va a empezar la maestra Rosa Ortiz dando el proyector y vamos a hablar. Ah, sí, cierto, él empieza, sí, cierto. ¿Eh? Ah, no fue al revés, primero. ¿El primero? Pero ya puso. Ah, ok. Entonces el profesor Gerardo, con nuestro modelo, nos va a presentar la experiencia de innovación para la educación básica, el modelo de educación histórica. Tiene 20 minutos, a los 5 minutos. Ok, recuerdo. Adelante. Bueno, es importante partir para cualquier didáctica de la historia de lo que se hace tanto en México como en el mundo. En México hay un atraso considerable sobre lo que es la enseñanza de la historia. Por eso nos concentramos en hacer una revisión de lo que hay en el mundo a partir de lo publicado en Internet, básicamente en inglés, que está la producción en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Holanda y Chipre, lo que hay en francés, portugués y catalán, en Francia, Portugal, Brasil y Cataluña, y algunas cosas que hay en español en España, Argentina y México. Desafortunadamente México es el país más atrasado en la enseñanza de la historia de estos que hemos mencionado. El primer resultado que tenemos del estado de conocimiento de enseñanza de la historia es que la didáctica transmisiva, donde se basaba en un conocimiento ya establecido a partir de los libros de texto y luego su replicación mediante lo que le llaman los recursos didácticos, esa didáctica transmisiva ya no existe, cuando menos en Internet. Ahora lo que prevalece es lo que le llama el autor Carlos Barros el nuevo paradigma educativo de la historia. Este nuevo paradigma educativo de la historia se basa en una interacción con fuentes primarias. Es decir, ya el libro de texto no es el fundamental medio de conocimiento de la historia, sino la interacción con fuentes principalmente primarias. Y en segundo lugar, una serie de actividades tanto cognitivas como sensibles con esas fuentes. Este es el primer resultado del estado de conocimiento que realizamos cuando menos hasta 2012. Este nuevo paradigma educativo por país está más o menos dividido de la siguiente forma. En Inglaterra existe ya una tradición de 30 años sobre lo que son los conceptos de segundo orden. También existen otras propuestas como el Nothing Primary History Project, que veremos más adelante, y son propuestas de análisis de la historia semejantes a las que hay en Estados Unidos, con los hábitos mentales en historia, el método de Bring History Home, los actos de pensamiento, las 5 Cs de análisis de la historia y la teoría del cambio conceptual. Esto también es reforzado en Holanda con la metodología del razonamiento histórico. Pero Holanda también nos da otros dos grandes aspectos para la enseñanza de la historia. El primero es que es necesario crear un contexto para enseñar historia. No podemos ya llegar y decir Moctezuma hizo esto, Napoleón hizo esto otro, sino tenemos que tener el contexto de la vida material y la mentalidad de la época para que podamos entender mejor las acciones de la época. Y la necesidad de las leyes de aprendizaje multimedia. Estas se hicieron en Estados Unidos, pero para historia las adecuaron en Holanda. Esto significa que en historia se enseña a partir de 3 lenguajes: el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el lenguaje visual. Y que estos 3 lenguajes se tienen que combinar de tal forma que entre ellos no se interrumpan los mensajes, sino que se complementen. Un aporte muy importante de Francia es lo que le llaman situación-problema. Esto porque el alumno no es un recipiente vacío y cuando llega el maestro lo está esperando para recibir un conocimiento que va a asimilar de forma completamente nueva. Todo lo contrario, el alumno posee un conjunto de representaciones, prejuicios, conocimientos previos sobre los cuales va a interpretar esta información. Por eso es necesario crear una situación-problema que le permita al alumno cuestionar sus propias representaciones y a partir de ahí llegar a un nuevo conocimiento.
Y el aporte más importante de España es la educación patrimonial. A partir de los recursos patrimoniales, culturales y naturales, es importante que la historia retome estas metodologías de enseñanza, que es la interacción con el patrimonio, para partir de ahí, y su recreación, para partir de ahí, el aprendizaje de la historia. Estos, digamos, que son los aportes más importantes que existen del nuevo paradigma educativo. Hicimos una clasificación por autores, en donde destacamos la primera propuesta es que la historia se enseña por métodos de investigación similares a los que hace el historiador. La segunda es que se tiene que partir de las características psicopedagógicas del alumno, y ahí encontramos el constructivismo, el aprendizaje por problemas, la situación problema y diversas estrategias de carácter cognitivo. Y el tercer tipo de propuestas son las socioculturales, que es el uso de la museografía, el arte, la iniciación científica, la publicidad y la educación patrimonial. Ahí mencionamos los autores. Entonces, aquí hay un resumen de lo que es el nuevo paradigma educativo, las corrientes investigativas o analíticas, las corrientes psicopedagógicas generalmente constructivistas y las metodologías de interacción, destacando principalmente la museología didáctica. Los principales postulados de este nuevo paradigma educativo es que los usos en las fuentes primarias desplazan las historias oficiales que están en los libros de texto. En primer lugar. En segundo lugar, que el aprendizaje de la historia no es la memorización de ciertas verdades